Hola, ¿qué tal? En este video quiero explicar el tema de velocidad, aceleración y rapidez del móvil relacionado con la derivada, ¿no? O, en otros términos, una de las aplicaciones de la derivada para poder resolver problemas de que tengan que ver con velocidad y con aceleración instantáneas, ¿no? Para, para entender este tema, pues es importante hablar de algunos conceptos básicos relacionados con la velocidad y con la aceleración y posteriormente ver cómo la derivada nos ayuda a encontrar o a determinar dicha velocidad instantánea, dicha aceleración instantánea a partir de una función de posición. Primero, recordar que la velocidad pues, es una magnitud física que relaciona un cambio de posición de un objeto en movimiento, relacionado con el tiempo, ¿no? Y la fórmula básica para encontrar la velocidad promedio de un objeto en movimiento, pues es esta, ¿no? El diferencial de posición entre el diferencial del tiempo. El diferencial de posición, pues lo encontramos a través de la resta de la posición final menos la posición inicial, y el diferencial del tiempo a través de la resta de tiempo final entre tiempo inicial. También es importante entender que la velocidad, al ser una magnitud vectorial, es importante considerar la dirección. En este sentido, si obtenemos una velocidad positiva, estaríamos diciendo que el móvil se mueve en una dirección creciente. Si obtenemos una velocidad negativa, pues el móvil se mueve en una dirección decreciente. Y si la velocidad es igual a cero, pues estamos hablando de que el objeto está en reposo. Eh, para demostrar esta fórmula que es muy sencilla de velocidad, coloco aquí un ejemplo de un atleta que está realizando una carrera de entrenamiento y tenemos estos datos de inicio y de finalización de su carrera de entrenamiento, pues en el inicio tiempo cero, posición cero, y en el término de la carrera tiempo 10 minutos, posición 1200 metros. Si quisiéramos conocer la velocidad promedio de este atleta, pues simplemente tendríamos que aplicar la fórmula que ya, que ya veíamos, ¿no? La velocidad promedio de este atleta, pues va a ser igual a la posición final, que en este caso son 1200 metros menos la posición inicial, que son pues cero metros. El tiempo final, pues 10 en este caso las unidades son minutos, 10 minutos menos el tiempo inicial, que son cero minutos, ¿no? Entonces, eso resulta en 1200 sobre 10, 1200 sobre 10, que al final son 120, ¿no? 120, y las unidades son metros por minuto, ¿no? 120 metros por minuto fue la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promedio de este atleta olímpico. Sin embargo, ¿qué pasa si a nosotros pues, no nos interesa calcular o conocer la velocidad promedio, sino la velocidad instantánea, ¿no? A lo mejor nos interesa conocer cuál es la velocidad del atleta en el minuto 2 con 30 segundos, ¿no? O en el minuto 5 con 47 segundos. ¿Cuál era la velocidad precisamente en ese instante, ¿no? En el instante 6 minutos con 48 segundos, por decir algo. Si nosotros queremos conocer no la velocidad promedio, sino la velocidad instantánea, necesitamos derivar la función de posición. Necesitaríamos una función de posición. ¿Cuál es la función que representa la posición del objeto en movimiento a través del tiempo? Y tendríamos que derivarla, ¿no? Entonces, es aquí donde entra la derivada a jugar un papel importante, y que nos permite conocer la velocidad instantánea de un objeto, porque realmente lo que hacemos al aplicar la derivada es encontrar el límite cuando el tiempo tiende a cero. Nosotros habíamos dicho previamente, que la velocidad promedio era pues una división de un diferencial de posición entre un diferencial de tiempo. Y ahora lo que queremos al conocer la velocidad instantánea, queremos que el tiempo entre una medición y otra pues
tienda a cero, ¿no? En el ejemplo que mostraba del atleta, pues el tiempo que consideramos fue de 10 minutos, ¿no? El tiempo final y el tiempo inicial, un intervalo de 10 minutos. Sin embargo, eh, para conocer la velocidad instantánea, pues lo que se intenta o lo que se quiere es que el tiempo o el diferencial del tiempo tienda a cero. Y al aplicarle el límite, cuando el tiempo tiende a cero, pues estaríamos aplicando la primera derivada. Por eso es que la primera derivada de la función de posición respecto al tiempo de un objeto en movimiento me permite conocer la velocidad, la velocidad instantánea. Y aquí les pongo otro ejemplo. En este ejemplo tengo una partícula que se mueve conforme a la curva o a esta función. S en función del tiempo es igual a 2t al cubo menos 5t al cuadrado menos t, ¿no? Digamos que es la función de posición, ¿no? Donde S pues es posición, se mide en metros y t, el tiempo, se mide en segundos. Me piden determinar la posición y la velocidad de esa partícula en movimiento cuando han transcurrido 3 segundos, ¿no? 3 segundos. ¿Qué tendría que hacer? Pues para conocer la posición, simplemente, pues como me dan una función de posición, lo único que tengo que evaluar es evaluar en dicha función de posición el tiempo 3 segundos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Es decir, sustituir en la variable t el tiempo 3, ¿no? El tiempo 3 segundos, realizar las operaciones y ver que obtengo un 6. Es decir, al paso de 3 segundos, la posición de la partícula en movimiento es 6 metros, ¿verdad? 6 metros. Las unidades de posición en este caso son metros. Pero ¿qué pasa si yo quiero conocer la velocidad de esta partícula? Pues yo ya les decía que la velocidad es la primera derivada. Entonces lo que tengo que hacer es derivar la función de posición que me están dando acá arriba, ¿no? Acá S', ¿no? Calcular S', que S' va a ser igual a la velocidad. La derivada de 2t al cubo es 6t al cuadrado, la derivada de menos 5t al cuadrado es menos 10t y la derivada de menos t pues es menos 1. Esta sería la primera derivada. Ya que encuentro la primera derivada, pues simplemente tengo que evaluar dicha primera derivada en el tiempo 3 segundos, ¿no? En el tiempo 3, donde tengo la variable t, evalúo el tiempo 3, realizo las operaciones, la potencia, las multiplicaciones, la resta y obtengo un 23. En este caso, como las unidades de posición son metros y de tiempo son segundos, pues las unidades son metros por segundo. Y así de sencillo puedo yo encontrar la velocidad, pero en este caso es una velocidad instantánea, ¿no? Una velocidad instantánea. Es decir, la velocidad justo en el instante 3 segundos es 23 metros por segundo, ¿no? 23 metros por segundo. Entonces es una aplicación muy sencilla de la derivada que me permite encontrar estas velocidades instantáneas. Sin embargo, no es la única, ¿no? También me sirve para encontrar aceleraciones instantáneas, ¿no? Y en la aceleración instantánea también entender su concepto a partir de la aceleración promedio, ¿no? La aceleración promedio pues me indica cuánto cambia la velocidad por unidad de tiempo. Otra vez, una razón de cambio, ¿no? El diferencial de velocidad entre el diferencial del tiempo, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial, acá abajo también, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Es importante comprender también en términos de física que para que exista una aceleración, tiene que existir un cambio de velocidad. Por ejemplo, si tengo un avión que se mueve a una velocidad constante de 1200 kilómetros por hora, pues ahí no estaríamos hablando de que tenga aceleración, porque su velocidad es constante, ¿no? Para que exista una aceleración tiene que haber un cambio de velocidad. Por ejemplo, cuando el avión aterriza, pues entonces sí tenemos un cambio de velocidad, ¿no? Y entonces tenemos cierta aceleración o desaceleración, ¿no? Al igual que con la velocidad instantánea, en el caso de la aceleración instantánea, pues nos interesaría, por ejemplo, conocer cuál es la aceleración
del avión a las 2 horas con 5 minutos y 30 segundos, ¿no? En un instante muy particular, ¿no? En un instante muy particular. ¿Cómo lo podemos obtener a partir de una función de posición? Muy fácil. Si nosotros obtenemos la segunda derivada de la función de posición, nosotros podemos encontrar la aceleración instantánea de un móvil, ¿no? Aquí lo coloco, la aceleración va a ser igual a la primera derivada de la velocidad o a la segunda derivada de la posición, ¿no? De la posición, de la función de posición. En este caso, regresando al ejemplo de la partícula, yo tenía esta función de posición que me describía el movimiento de la partícula a través del tiempo. Encontré su posición a los 3 segundos y vimos que era 6 metros. También encontré su velocidad al calcular la primera derivada y evaluar en esa primera derivada el tiempo 3 segundos y encontré que su velocidad eran 23 metros por segundo. Pero ¿qué pasa si a mí me piden encontrar la aceleración, en este caso la aceleración de la partícula a los 3 segundos? Yo lo que tengo que hacer es encontrar la segunda derivada de esta función. Como la primera derivada ya la había encontrado con la velocidad y era 6t al cuadrado menos 10t menos 1, pues ahora tengo que calcular la derivada de esta función. La derivada de 6t al cuadrado es simplemente 12t y la derivada de menos 10t es menos 10, ¿no? La derivada de menos 1 pues es 0. Entonces, la segunda derivada de la función posición, va a ser igual a la aceleración y en este caso es 12t menos 10. Evalúo en esta función el tiempo 3 segundos y el resultado que obtengo es un 26, ¿no? 26. Como las unidades que me dan de inicio son metros y segundos, pues en este caso y al hablar de aceleración serían 26 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ver una aplicación, un uso del concepto de derivada para poderlo aplicar a cálculos de velocidades y aceleraciones a partir de una función de posición, ¿no? Es importante que tengamos esa función de posición de inicio, que la podamos derivar en una primera ocasión para conocer la velocidad y en una segunda ocasión para conocer la aceleración, ¿no? También es importante distinguir el otro concepto, ¿no? El concepto de rapidez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? Porque, bueno, también es un concepto que a veces luego nos llega a causar conflicto, confusión. Es entender que, pues, la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar, ¿no? Un número con unidades, nada más, un número con unidades. En el caso de la velocidad sí es un número con unidades, pero aparte una dirección, ¿no? Una dirección. En el caso de la rapidez, pues lo que estamos relacionando es distancia contra tiempo. Y en el caso de la velocidad, desplazamiento contra tiempo. La diferencia más importante, donde se puede distinguir la diferencia, es que la rapidez no tiene en cuenta la dirección del movimiento, no toma en cuenta la dirección del movimiento, y la velocidad sí tiene en cuenta la dirección del movimiento. Por ejemplo, tengo aquí dos autobuses, uno se mueve a 10 metros sobre segundo a la derecha y otro se mueve a 10, con la misma 10 metros sobre segundo a la izquierda, ¿no? Digamos que tienen diferente velocidad, ¿no? Tienen diferente velocidad porque el primer autobús, el que aparece en color negro, se mueve hacia la derecha, tiene una velocidad positiva. El autobús que aparece en color blanco eh, se mueve hacia la izquierda, es decir, su velocidad es negativa, ¿no? Su dirección es hacia la izquierda, es negativa. En el caso de la rapidez, como no toma en cuenta la dirección, pues considera que los dos autobuses tienen la misma rapidez, ¿no? En este otro caso tenemos dos autobuses que se mueven los dos hacia la derecha. Sin embargo, el primero se mueve a 8 metros sobre segundo hacia la derecha y el otro 10 metros sobre segundo hacia la derecha, ¿no? Los dos tienen diferente velocidad, ¿no? Diferente velocidad, aunque tienen la misma dirección, pues el valor de la velocidad es diferente, ¿no? También la rapidez es diferente. Y por último, el último ejemplo, pues tenemos
el caso donde los dos autobuses tienen la misma rapidez y la misma velocidad, porque los dos se mueven en el mismo sentido, a la derecha, y el valor del movimiento es 10 metros sobre segundo. Al final, ¿cuál es la relación que podemos encontrar entre velocidad, aceleración y rapidez de un móvil? Porque a veces son tres conceptos que, que, que en las clases se repiten o que llegan a causar confusión. Pues ya veíamos la relación entre velocidad y aceleración, ¿no? Normalmente cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo, se puede decir que la rapidez aumenta. Cuando la velocidad y la aceleración tienen signo contrario, la rapidez disminuye. Entonces, básicamente, tendríamos que fijarnos en el signo, ¿no? En el signo de la velocidad y de la aceleración, ¿no? Para poder decir si tenemos mayor o menor rapidez, mayor o menor rapidez. Se considera también que la rapidez, pues, no considera signos, ¿no? Podemos tener este caso que tenemos aquí, ¿no? Cuando tenemos signos diferentes, ¿no? Cuando la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes. Pensemos que tenemos una velocidad positiva, un autobús que tiene una velocidad positiva, pero tiene una aceleración negativa. Pensemos que el autobús está transitando por un camino lodoso, empedrado, que aunque tiene una velocidad positiva, pues tiene cierta aceleración que le impide que vaya más rápido, ¿no? Eso si su velocidad es positiva y la aceleración es negativa, pero también se puede dar el caso que la velocidad vaya en sentido negativo. Vean que el autobús vaya con velocidad negativa, pero que siga transitando por ese camino lodoso o ese camino empedrado, y eso hace que también tenga una aceleración en sentido positivo, ¿no? En este caso tendríamos que la velocidad y la aceleración tienen signos diferentes, por lo tanto el autobús va menos rápido. ¿Qué pasa cuando tenemos signos iguales? Signos iguales. Cuando tenemos la velocidad y la aceleración con signos iguales, estaremos hablando de una mayor rapidez, ¿no? De una mayor rapidez, más rápido y más rápido. El caso, pues, es este, ¿no? Cuando tenemos una velocidad positiva y una aceleración positiva. Pensemos en un autobús que transita por una carretera asfaltada, ¿no? Una carretera asfaltada donde no tiene ninguna fricción, ninguna restricción que permita su aceleración, ¿no? Ya sea en un sentido positivo o en un sentido negativo, ¿no? Siempre que tengamos signos iguales en la velocidad y en la aceleración, en velocidad y aceleración, tendremos una mayor rapidez, ¿no? Estaríamos hablando de una mayor rapidez. En ese cuadrito podemos ver cómo los tres conceptos de rapidez, de velocidad y aceleración se pueden articular y se pueden comprender, ¿no? Se puede comprender su significado. Bueno, una vez que les he mostrado estos conceptos básicos de velocidad, de velocidad, aceleración y rapidez, me gustaría mostrarles algunos ejemplos resueltos de problemas que tienen que ver con cálculo de velocidades y aceleraciones a partir del concepto de la derivada, ¿no? Por ejemplo, que dice la función de posición de una flecha que se lanza verticalmente hacia arriba es S en función de t igual a 58.8 t menos 4.9 t al cuadrado, donde pues S se mide en metros y el tiempo en segundos. Determina la velocidad de la flecha a los 3 segundos, un ejercicio similar al que mostraba previamente. Pues como me piden calcular la velocidad, lo que tengo que hacer es calcular la derivada con respecto al tiempo de la función, ¿no? De la función de posición. La función de posición 58.8t menos 4.9t al cuadrado. La derivada de esta función pues resulta en 58.8 menos 9.8t, ¿no? Esa es la primera derivada
la primera derivada y es la función, función de velocidad instantánea. Es decir, esta función me permite encontrar la velocidad instantánea de esa flecha. Como me piden la velocidad a los 3 segundos, es decir, al tiempo 3 segundos, lo único que tengo que hacer es evaluar en la función de velocidad instantánea el tiempo 3 y es lo que realizo, ¿no? Evalúo en el tiempo 3 y el resultado es 29.4. Las unidades, pues, son metros sobre segundos y termino de resolver este planteamiento, ¿no? La velocidad de la flecha a los 3 segundos bajo este dato inicial de función de posición es 29.4 metros sobre segundo. En este otro caso tengo la función de posición de una partícula que se mueve a lo largo de un eje y está dada por esta función, ¿no? S en función de t, es decir, posición en función del tiempo es igual a 1/3 de t al cubo menos 7/2 de t al cuadrado más 10t más 2, ¿no? Queremos en este caso determinar lo siguiente, la expresión de velocidad a los t segundos, la velocidad a los 3 segundos, la expresión de la aceleración después de t segundos y la aceleración a los 4 segundos. Si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es encontrar la primera derivada para conocer la expresión de la velocidad, evaluar en dicha primera derivada el tiempo 3 segundos para conocer la velocidad a los 3 segundos, calcular la segunda derivada para dar respuesta al inciso C que nos pide la expresión de la aceleración y evaluar en dicha segunda derivada el tiempo 4 segundos, ¿no? Entonces, para el inciso A y B, pues tengo que calcular la primera derivada. La primera derivada de esta función de 1/3 de t al cubo, 1/3 de t al cubo, la derivada de 1/3 de t al cubo, pues es t al cuadrado, simplemente t al cuadrado, ¿no? T al cuadrado. La derivada de menos 7/2 de t al cuadrado es menos 7t, ¿no? Menos 7t, ya aparece por acá, menos 7t. La derivada de más 10t simplemente es más 10 y la derivada de más 2 pues es simplemente 0 y ya no es necesario escribirlo, ¿no? Entonces, esta es la primera derivada de la función que nos dan de inicio y nos representa o nos permite encontrar la velocidad instantánea de esa partícula en movimiento. Como nos piden conocer la velocidad a los 3 segundos, evalúo en dicha función el tiempo 3 y resulta en una velocidad negativa o decreciente de menos 2, ¿no? Menos 2. Como las unidades que nos están dando son centímetros y segundos, pues las unidades son menos 2 centímetros por segundo, ¿no? Menos 2 centímetros por segundo. Para dar respuesta al inciso C y al inciso D, nos piden una expresión de aceleración después de t segundos, es decir que, pues, tengo que encontrar la segunda derivada de la función, ¿verdad? La segunda derivada de la función es encontrar la derivada de t al cuadrado, pues simplemente 2t, la derivada de menos 7t es menos 7 y la derivada de más 10 pues es 0, ¿no? En este caso, la expresión de aceleración es esta, ¿no? 2t menos 7, 2t menos 7, 2t menos 7. En este caso nos piden la aceleración a los 4 segundos. Aquí yo calculé la aceleración a los 5 segundos, ¿no? Pero podemos fácilmente encontrar la aceleración a los 4 segundos evaluando la función en 4, ¿no? La aceleración en 4, que en este caso sería 2 que multiplica a 4 menos 7, ¿no? Y pues 4 por 2, 8, menos 7 sería 1 centímetro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y esas serían las unidades de aceleración a los 4 segundos, pero aquí también le está mostrando a los 5 segundos. Y con eso podemos dar respuesta al inciso A, B, C y D de este planteamiento, ¿no? De este planteamiento. Y para finalizar les voy a mostrar un ejemplo 3 de otro ejercicio muy similar, ¿no? A los dos que ya había mostrado. Si el espacio recorrido por un móvil en línea recta viene dado por la ecuación S es igual a t al cubo menos 6t al cuadrado más 9t más 4, ¿no?
haya S y A cuando la velocidad es cero. La posición y aceleración cuando la velocidad es cero. También haya la posición y la velocidad cuando la aceleración es cero, ¿no? Entonces tenemos una función de posición. Nos piden encontrar la posición y aceleración cuando la velocidad es cero y la posición y la velocidad cuando la aceleración es cero, ¿no? Vamos a encontrar primero el inciso A. Bueno, aquí lo que les coloco es ya la velocidad, la función de velocidad y la función de aceleración, ¿no? Eh, Sabemos que la función de velocidad es la primera derivada, S', ¿no? S'. La primera derivada de la función de posición. Ustedes pueden ver que aquí ya derivé la función, ¿no? La derivada de t al cubo es 3t al cuadrado, la derivada de menos 6t al cuadrado es menos 12t, y la derivada de más 9t es más 9 simplemente, ¿no? La derivada de 4 es 0. Y en un segundo caso, calculé la segunda derivada de la función de posición, ¿no? Que nos da la aceleración. La derivada de 3t al cuadrado es simplemente 6t y la derivada de menos 12t es menos 12, ¿no? Y la derivada de 9 pues es 0, ¿no? Estas son las dos funciones que me van a permitir encontrar la posición y la aceleración, la posición y la velocidad, ¿no? Vamos primero con la del inciso A. Nos dice que, bueno, pues nos preguntan por la posición y aceleración cuando la velocidad es cero. Necesitamos saber cuándo la velocidad es cero, cuándo la velocidad es cero. Para saber cuándo la velocidad es cero, pues yo lo que tengo que hacer es igualar la función de velocidad, que es esta que ya encontré acá, 3t al cuadrado menos 12t más 9, igualarla con cero, ¿no? Y resolverla, ¿no? Y resolver esa ecuación. Pues aquí vean que lo que hago es primero simplificar, ¿no? Igualar con cero y simplificar como 3, como 12 y como 9 son múltiplos de 3, divido todo entre 3, ¿no? 3 entre 3 pues es un 1, que no está escrito, pero sabemos que ahí está ese 1. 12 entre 3 es menos 4 y 9 entre 3 pues es 3, ¿no? Queda simplificado. La idea es trabajar con números más pequeños, ¿no? Una vez que está simplificado, factorizo, ¿no? Factorizo por el método de suma producto, buscando dos números que multiplicados den más 3 y que sumados den menos 4. Estos números son menos 3 y menos 1. Menos 3 por menos 1 da más 3 y menos 3 sumado con menos 1 da menos 4. Entonces, esta es la factorización que resuelve este polinomio cuadrático. Lo único que me queda es igualar cada factor con 0, t menos 3 igual con 0 y t menos 1 igual con 0. Despejar y me queda que el tiempo sería t igual a más 3 y t igual a más 1. Quiere decir que la velocidad será 0, la velocidad será 0 en los tiempos o en los segundos 1 y en los segundos 3, ¿no? Ya pude dar respuesta a cuándo la velocidad es 0. ¿Cuándo la velocidad va a ser 0? Pues en el segundo 1 y en el segundo 3. Pero a mí no me preguntan cuándo la velocidad es 0, sino me preguntan la posición y aceleración en la velocidad 0, ¿no? Cuando la velocidad es 0. Pues simplemente lo que tengo que hacer es evaluar en la función de posición para saber la posición cuando la velocidad es 0, evaluar el tiempo 3 segundos y el tiempo 1 segundo en la función de posición, ¿no? La función de posición fue la función que me dieron de inicio, entonces simplemente evaluar el tiempo 3 en dicha función y el tiempo 1 segundo, ¿no? 1 segundo en dicha función. Al evaluar el tiempo 3 segundos, la posición es 8, ¿no? 8, en este caso 8 metros, ¿no? 8 metros. Y al evaluar el tiempo 1 segundos, la posición es 4 metros. Es decir, ¿cómo interpretamos esto? Que la posición del móvil cuando la velocidad es 0, es de 4 metros y 8 metros respectivamente. La aceleración cuando la velocidad es cero, ¿no? También nos preguntaban la aceleración cuando la velocidad es cero. Pues lo único que tengo que hacer es evaluar el tiempo 3 segundos y el tiempo 1 segundo en la función de aceleración. La función de aceleración ya la había encontrado yo a partir de la segunda derivada, entonces evalúo en dicha función el tiempo 3 segundos y el tiempo 1 segundo, ¿no?
Al hacer la operación, pues resulta en más 6 y por acá resulta en menos 6. ¿Cómo se interpreta esto? Pues la aceleración del móvil cuando la velocidad es cero es de 6 metros sobre segundo y de menos 6 metros sobre segundo, ¿no? Porque tengo dos tiempos cuando la velocidad es cero y en esos dos tiempos respectivamente voy a tener 6 metros sobre segundo al cuadrado y menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y para finalizar, pues tenemos la respuesta al inciso B de este planteamiento. Ustedes recordarán que nos preguntaban por la posición, hallar la posición y la velocidad del móvil cuando la aceleración es cero, ¿no? Entonces, para iniciar a responder el inciso B, tengo que conocer cuándo la aceleración es cero. ¿Cuándo la aceleración es cero? Pues como ya tengo una función de posición que encontré a través de la segunda derivada, igualo esa función de posición con cero, ¿no? Quedándome 6t menos 12 igual con cero. Y simplemente resuelvo, ¿no? Aquí también lo que hice fue simplificar, ¿no? Como 6 y 12 son múltiplos de 6, dividí 6 entre 6 y me dio un 1 que no está escrito, pero que ahí debe de estar junto a la t. Y 12 entre 6, pues es que queda menos 2, ¿no? Simplemente quedó t menos 2 igual con 0, hago el despeje y me queda t igual a 2. Es decir, cuando la aceleración es cero, pues la aceleración es cero en el tiempo 2 segundos, ¿no? En el tiempo 2 segundos. Y entonces para conocer la posición cuando la aceleración es cero, simplemente tengo que evaluar el tiempo 2 en la función de posición. La función de posición me la dieron de inicio, evalúo en dicha función el tiempo 2 segundos. Realizo las operaciones y el resultado es 6. En este caso, la posición del móvil cuando la aceleración es cero es de 6 metros, ¿no? 6 metros, 6 metros. ¿Cuál es la velocidad del móvil cuando la aceleración es cero? Pues tengo que evaluar el tiempo 2 segundos en la función de velocidad, ¿no? La función de velocidad la obtuve a través de la primera derivada. Entonces evalúo en dicha primera derivada o en dicha función de velocidad el tiempo 2 segundos, ¿no? El tiempo 2 segundos, realizo las operaciones y resulta en un menos 3. Quiere decir que la velocidad del móvil cuando la aceleración es cero es de menos 3 metros sobre segundo. Bueno, ustedes pudieron ver que a través del uso de la primera y la segunda derivada podemos resolver problemas de velocidad y aceleración de objetos en movimiento, siempre y cuando partamos de una función de posición, una función que me relacione diversas posiciones de mi objeto a través del tiempo. Espero que estos tres ejemplos y la parte conceptual haya ayudado a entender este tema, ¿no? El tema de velocidad, aceleración de un móvil, rapidez de un móvil, haciendo uso del concepto de la derivada.